tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. ¿Se escucha así? ¿Sí? Ya. Que el Señor nos bendiga. Quiero que, por favor, 3 voluntarios, mediante vamos avanzando, me puedan ayudar con ciertas lecturas. Así que les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. El propósito de nuestro sermón en este día es poder avanzar a toda prueba o seguir a pesar de toda prueba. Suena como título de película. Y el tema, para aquellos que gustan tomar nota, es permanecer fieles y vamos a observar 3 áreas. Permanecer fieles en la libertad, permanecer fieles en la oposición y permanecer fieles en la testificación. Vamos a observar nuestro primer punto, que es permanecer fiel en la libertad. Y aquí voy a pedir al primer voluntario que pueda leer Hechos 21, del versículo 21 al 24. Ya, Katy, bien fuerte y clarito, por favor. Del 21 al 24. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Ya, hasta el 24. Haz pues esto que decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasure la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Perfecto. Lo que nosotros encontramos en estos pasajes es que Pablo llega a Jerusalén y recibe cierta información de que hay muchas personas que han creído y que ahora confiesan que Jesucristo es Señor y Salvador. Pero también Jacobo, que era el apóstol que estaba en Jerusalén, principal en Jerusalén, le dice que hay cierta oposición de estos judíos cristianos. ¿Por qué? Porque según estos judíos cristianos, el apóstol Pablo estaba enseñando que no se debe obedecer la ley de Moisés, haciendo referencia a las leyes ceremoniales y a las costumbres que tenían los judíos. Entonces Jacobo, apóstol, anciano, le sugiere a Pablo que se someta a una ceremonia de purificación y ofrezca un sacrificio en el templo, ya que habían 4 hombres que pronto tenían que hacer esta ceremonia y ofrecer un voto de dedicación ante el Señor. Pablo, analizando todo lo que estaba aconteciendo y lo que estaba pasando en ese momento, acepta participar de esta ceremonia y demostrar su respeto por la ley judía. Y mis hermanos, cuando uno lo lee rápidamente, es un pasaje muy cuestionado, porque parece que Pablo vuelve a los rudimientos pasados, vuelve a sus creencias como judío. Pareciera que Pablo vuelve a su pasado, pero la verdad es completamente diferente. Y para graficarlo me gustaría parafrasear de alguna forma la primera carta a los Corintios, capítulo 9, que dice: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Lo que llevó, mis hermanos, al apóstol Pablo a hacer lo que hizo fue su convicción de que anunciar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y mantener la unidad de la iglesia es un trabajo en donde podemos usar nuestra libertad cristiana. Lo que Pablo nos está diciendo acá es que a pesar que tengamos libertad cristiana, libertad ahora de las ceremonias, libertad de ciertas cosas por cumplir, si debemos hacerlo para mantener la unidad de la iglesia,
para poder predicar el Evangelio, lo podemos hacer. Tenemos libertad como cristianos. Lo que debemos entender es que esta libertad no nos hace libre para pecar. Y yo sé que esto ustedes lo saben, pero en la práctica en muchas ocasiones fallamos, porque pensamos que que somos libres, que fuimos hechos libres para pecar y para cumplir nuestros deseos pecaminosos, para cumplir con lo que nosotros queremos y no con lo que la palabra del Señor nos demanda y nos dice. Somos libres, mis hermanos, para servir a Dios y no a nosotros mismos. Somos libres para servir a Dios y a nuestros semejantes. Un día, muchos de ustedes pensaban que la salvación se perdía. Y venían asustados a la iglesia y se congregaban por miedo, porque iban a perder la salvación. Hasta que entendieron que la salvación no se perdía. Pero en vez de responder con amor y con agrado y con gozo ante el Señor, empezaron a darse libertades, como faltar al culto. Un día participaban de todas las actividades de su iglesia, por el temor, por el miedo, hasta que entendieron que la salvación no se pierde y se tomaron ciertas libertades, cayendo en el libertinaje. Si somos salvos, mis hermanos, y si tenemos libertad, no es para satisfacer nuestros deseos pecaminosos, es para servir y honrar a nuestro Señor Jesucristo y servir y amar a nuestro prójimo. La libertad cristiana nos libra del pecado. En Romanos 6:18 el apóstol Pablo dice: y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hechos siervos de la justicia. Esto significa que a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo hemos sido libertados, mis hermanos, del poder del pecado en nuestras vidas. Y hemos sido hechos libres para adorar a Dios tranquilamente, para gustar de toda su grandeza y toda su misericordia. Sin Cristo éramos esclavos del pecado. Todo lo que hacíamos era pecar. Si pensamos en un abanico, hacíamos de lo menos malo a lo más malo. Una vez que fuimos librados del pecado, podemos agradar y glorificar a nuestro Señor. Un día éramos esclavos y todo lo que queríamos hacer y todo lo que pensábamos hacer era pecado y era para satisfacer nuestras necesidades, nuestro orgullo y lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Una vez fuimos librados del pecado, podemos glorificar a nuestro Señor y pensar más allá de nosotros mismos. La libertad cristiana, mis hermanos, nos libera de la ley como medio de justificación ante Dios. En Gálatas 2:16 el apóstol Pablo dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto significa, mis hermanos, que no podemos ganar la aprobación de Dios a través de nuestras obras. No podemos creer y confiar que la salvación a nuestras vidas llegó por lo que nosotros hicimos o por lo que nosotros estamos haciendo. Debemos confiar que la justificación viene por depositar nuestra esperanza y nuestra confianza en la persona de Jesucristo. La ley no es un medio para ganar la salvación. La ley es un reflejo de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La ley lo que hace es demostrarnos que no somos capaces por nuestros propios méritos. La ley lo que hace es demostrarnos que somos pecadores y que necesitamos una reconciliación con nuestro Dios, pero que estás atado de mano. Tú no puedes. Ni tu dinero, ni tus obras, ni tu educación, ni tu estatus
puede hacer que tú te salves. Simplemente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Debemos comenzar a medir nuestro corazón, mis hermanos, para saber que si las cosas que hacemos, las hacemos para ganar méritos ante Dios o por amor a nuestro Dios. Y es muy diferente. ¿Acaso no llega alegría, gozo a nuestra vida al saber que no depende de ti la salvación? ¿Acaso no viene tranquilidad a nuestras vidas al saber que no depende de ti mantener la salvación? ¿Cuántas vidas tortuosas hay, mis hermanos, de cristianos que piensan que la salvación depende de ellos mismos? Cristianos que no logran vivir en felicidad y en gozo. Saber que no debemos cumplir con la ley porque no somos capaces, mis hermanos. Nos humilla delante del Señor, pero nos hace sentir esperanza, alegría, confianza en la persona de Jesucristo y no en las nuestras. Nosotros fallamos todos los días, pecamos todos los días. Si la salvación dependiera de nosotros, todos los días la perderíamos, mis hermanos. En cada momento perderíamos nuestra salvación. Pero como la salvación depende de la obra de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser cristianos gozosos, cristianos alegres, cristianos que pueden descansar en la obra que Cristo ya hizo, no en lo que tú estás haciendo hoy. La libertad cristiana nos llama a vivir según la voluntad de Dios. La libertad que tenemos nos llama a vivir según la voluntad de Dios, no la tuya. En 1 Corintios 10:23, un texto muy conocido, Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Y por favor, mis hermanos, entendamos bien este texto. Pablo no está contradiciendo todas las prohibiciones que las Escrituras hacen, todos los mandamientos que la Escritura hace. Sigue siendo pecado matar, sigue siendo pecado blasfemar, la hechicería, la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, todas esas cosas siguen siendo pecado. Pablo no está contradiciendo lo que las Escrituras dicen. Porque lo que nosotros desconocemos es el versículo que viene a continuación, el versículo 24, que dice: todo me es lícito, pero todo no me conviene. Procura el bienestar de tu prójimo y no el tuyo propio. Esto significa que aunque tenemos libertades para hacer muchas cosas, cosas que no están prohibidas en la palabra de Dios, no todas son convenientes ni beneficiosas para nosotros, sus hijos. En algún momento se dijo en el mundo cristiano que la televisión era mala, que era la caja o el cajón del diablo. Las Escrituras no dicen eso. Obviamente, la televisión no había sido inventada cuando se escribió las Escrituras. No es malo ver televisión, no es malo ir al cine, no es malo ir a una fiesta, no es malo muchas cosas, mis hermanos. El tema es que esas cosas que no son pecados en sí se pueden transformar en pecado cuando, por ejemplo, dedicamos todo el día a estar en el celular o en la televisión y abandonamos la oración y abandonamos la comunión y dejamos de hacer las otras cosas por divertirnos en cosas que no son pecado, porque todo me es lícito. El texto, mis hermanos, apunta a que debemos buscar el bienestar del otro, aunque haya muchas cosas que son permitidas. La libertad cristiana nos hace libre para servir a otros. En Gálatas 5:3, el apóstol Pablo dice: porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la libertad, solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor. La libertad cristiana no es para tu satisfacción, no es para alimentar tus deseos egoístas.
es para que sirvas en amor. La libertad que tenemos en Jesucristo, de que ya no tenemos que cumplir con ciertos ritos, de que ya no debe haber circuncisión, gracias, de que ya no tenemos que cumplir con todo lo que la ley ceremonial nos mandaba en el Antiguo Testamento. No es una excusa para vivir en la carne, no es una excusa para que tú hagas lo que quieras hacer porque tienes libertad de conciencia o porque tienes libertad en Cristo. Puedo hablar lo que quiera porque la salvación no se pierde. Puedo hablar de la cintura para abajo porque la salvación no se pierde. Puedo ver lo que quiera porque la salvación no se pierde. Me da lo mismo mantener la unidad porque la salvación no se pierde. Me dan lo mismo orar y conocer de la palabra del Señor porque la salvación no se pierde. La libertad cristiana no es una excusa para que vivas según tu voluntad, sino que es una oportunidad para servir a Dios y servir a los demás en amor, incluso en medio de la oposición. Por eso el punto 2 nos invita a permanecer fiel, incluso en la oposición que podamos encontrar. Voy a pedir a otro voluntario que lea los versículos 30 al 35. 30 al 35 de Hechos 21. ¿Quién? Josué. Dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo y le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Perfecto. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. En pocas palabras, en estos versículos lo que nosotros encontramos es que Pablo es arrestado en el templo por los judíos, lo acusan de profanar el templo y lo intentan matar. Y esto no es ninguna novedad para Pablo. Desde que comenzó, siempre lo han intentado matar, le han pegado, lo han golpeado, lo han maltratado. Y lo que nos recuerda este texto es que el Evangelio siempre, mis hermanos, enfrentará oposición. ¿Por qué? Porque desafía las creencias y las prácticas establecidas de este mundo sin Dios. Sin embargo, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, debemos estar firmes como soldados que están dispuestos a enfrentar la oposición con valentía y con fe. La oposición, mis hermanos, es un fenómeno que ha perseguido, que ha acompañado a la iglesia cristiana desde sus inicios. La oposición al Evangelio es un fenómeno que acompañará a la iglesia hasta que Cristo regrese por nosotros. En el libro de Hechos leemos sobre la oposición que enfrentaron los apóstoles en sus misiones evangelísticas, cuando comenzaron a predicar el Evangelio. Y rápidamente podemos recordar Hechos 4. Leemos sobre la oposición que enfrentaron Pedro y Juan en Jerusalén. Los líderes judíos se opusieron a su predicación y lo arrestaron. En Hechos 7 escalamos rápidamente y vemos la oposición que enfrentó Esteban. Los líderes judíos nuevamente se opusieron a la predicación de Esteban y lo apedraron hasta la muerte. En Hechos 13 leemos que los judíos se llenaron de envidia y contradecían a Pablo y a Bernabé y le hablaban con acritud, con
aspereza, con maldad. En Hechos 17 leemos que los judíos de Tesalónica se llenaron de celos y tomaron algunos hombres malvados de la plaza y formaron un tumulto para ir en contra de los cristianos. En Hechos 19 leemos que los artesanos de Éfeso se llenaron de ira y gritaban: grande es Diana de los efesios. En la propia historia de la iglesia encontramos muchos ejemplos de oposición al Evangelio. Podemos recordar a uno de los emperadores más crueles, Nerón, quien persiguió a la iglesia constantemente, a los cristianos, los mandó a matar. Se dice que incendió Roma y culpó a los cristianos, por lo cual los cristianos tuvieron que huir porque los perseguían para maltratarlos y matarlos. Podemos recordar a otro emperador romano del siglo II, Marco Aurelio, quien persiguió a los cristianos y les prohibió predicar el Evangelio. Podemos avanzar un poco más en los años, siglo XVI, la Reforma Protestante, y ver cómo justamente el Evangelio enfrentó oposición por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino fueron perseguidos por causa del Evangelio, fueron condenados por sus enseñanzas. Pero la pregunta que puede surgir aquí es: ¿por qué hay tanta oposición al Evangelio? ¿Por qué el Evangelio es tan perseguido? ¿Por qué el Evangelio desde sus inicios ha sido perseguido? Y la razón, mis hermanos, es que el Evangelio desafía el status quo de este mundo. Nos desafía. El Evangelio nos llama a dejar atrás nuestras vidas pecaminosas. Nos llama a seguir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y esto no es popular. ¿Acaso es popular? ¿Acaso es fácil tener que amar a aquellos que nos causan daño? ¿Acaso es fácil perdonar? ¿Acaso es fácil no satisfacer tus deseos personales, tus deseos más ocultos, porque sirves a tu Señor? ¿Acaso es fácil tener que trabajar en la unidad, el perdón, el consuelo? ¿Acaso es sencillo velar por las necesidades de la familia de la fe? ¿Tener que cuidar al prójimo? ¿A aquellos que te atacan y te ofenden? No es fácil ser cristiano. En este mundo caído y corrompido, no es fácil ser cristiano. Ser cristiano es para valientes, para hombres y mujeres que están claros en sus convicciones. Ser cristiano no es aceptado por todos. Pero ¿qué debemos hacer frente a la oposición? Y en Hechos 4 se nos da una gran respuesta. Leemos que los apóstoles oraron. Oraron, pidiendo valentía para seguir predicando el Evangelio a pesar de la oposición. Y es más, en Hechos 5 leemos que los apóstoles se alegraron de ser considerados dignos de sufrir vergüenza y maltrato por causa de Jesucristo. Y esto me recuerda a una de las bienaventuranzas en Mateo 5, versículos 11 y 12, que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Una pregunta que podríamos hacernos acá es: ¿por qué nuestro Señor Jesucristo expresa algo tan increíble, algo tan paradójico? Alégrate y gózate cuando te persigan.
Alégrate y gózate cuando te ultrajen, cuando te maltraten. Y la respuesta es igual de increíble, porque tu recompensa es grande. Porque tu recompensa es grande. Porque tu recompensa es grande. Piensa en esos días más hermosos que tengas, los recuerdos más bellos que tengas. Y la recompensa que nosotros tendremos en el reino del Señor es infinitamente más sublime que los mejores recuerdos que puedas tener o las mejores experiencias que hayas podido pasar o vayas a pasar. Porque tu recompensa es grande. Piensa en los profetas pasados. Piensa en aquellos que han entregado su vida por causa de Jesucristo. Piensa en esos misioneros, hombres y mujeres, que lo han dejado todo por seguir a Jesucristo. Piensa en esos niños que han entregado su vida por defender su fe. ¿Por qué? Porque han puesto su mirada en el blanco perfecto, en Jesucristo nuestro Señor, porque saben que la recompensa será sublime, que todos los peligros, todas las aflicciones que hayas vivido en esta vida no se van a comparar a cuando estemos con el Señor en su reino perfecto, donde no habrá más pecado, donde no habrá más tristeza, donde no habrá más dolor, donde todo será perfecto, donde todo será paz, donde estaremos con nuestro Señor, donde ya no habrá más envidia, donde ya no habrá más deseo de satisfacer nuestros pensamientos egoístas y pecaminosos. Seremos librados completamente del pecado, mis hermanos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es la recompensa de nuestro Señor! Que vale la pena incluso arriesgar tu vida por anunciar la hermosura de nuestro Señor. Que nuestra convicción sea lo que dice en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Querida iglesia, sé fiel. Sé fiel al Señor a pesar de los dolores. Sé fiel al Señor a pesar de las persecuciones que puedas experimentar en esta vida. Sé fiel a pesar de tus enfermedades. Sé fiel a pesar de que el dinero no alcance. Sé fiel, hermano, a pesar de los dolores que puedas vivir en esta vida, porque valdrá la pena dejarlo todo y incluso arriesgar nuestras vidas por causa de nuestro Señor. ¿Sabes cómo llegamos a ser la cantidad de cristianos que somos hoy? ¿Sabes cómo es posible que tengamos libertad de culto, sobre todo en nuestro contexto chileno? ¿Cómo es posible que tengamos libre acceso a las Biblias? La respuesta a todas estas preguntas es una sola: sufrimiento. A través de la vida de millones de cristianos que se han arriesgado para que tengamos acceso a las Biblias, para predicar el Evangelio, para disfrutar de nuestro Señor. No estoy llamándote a una vida miserable. Estoy llamándote a una vida dolorosa por causa de Jesucristo, porque vale la pena. Porque en medio de ese dolor se encuentra el gozo y la alegría. Porque en medio de las tribulaciones podemos encontrar alegría y gozo. Y aunque no experimentemos una plena felicidad en esta vida, se nos promete que cuando Cristo regrese, todo será perfecto. Arriésgate con tu cuerpo, arriésgate con tu mente, con tu dinero, con tu educación. Sufre por causa de Jesucristo y gózate en la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de testificar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro tercer punto es permanecer fiel en la testificación. Y aquí voy a pedir a otra persona que me ayude a leer el versículo 37
39 y 40. Hermano Horacio. Versículo 37, 39 y 40. Dice así la palabra. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que se levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Gracias, hermano Horacio. En resumen, Pablo pide hablar al pueblo y se dirige a ellos, a pesar, recordemos, de la oposición que había estado enfrentando, incluso del maltrato. Y esto, mis hermanos, nos muestra que incluso en los momentos más difíciles de nuestras vidas, tenemos siempre la oportunidad de testificar de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como iglesia, como cristianos, debemos estar siempre dispuestos a compartir el Evangelio con otros, sin importar lo que estás viviendo, sin importar tus circunstancias. Tenemos un mandato que es cumplir con predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el libro de Hechos nos muestra cómo la iglesia primitiva testificaba con valentía y con poder. Volvemos a recordar, en Hechos 2, Pedro testifica de Jesús en el día de Pentecostés, con valentía se para y miles de personas creen. En Hechos 3 vemos que Pedro y Juan testifican de Jesús en el templo y la gente se sorprende de su valentía y de la forma que tenían de enseñar. En Hechos 4, nuevamente, Pedro y Juan son arrestados por testificar de Jesús, pero no se detienen y siguen predicando, siguen anunciando el Evangelio. En Hechos 5, los apóstoles son arrestados de nuevo. Son mandatados a no seguir predicando. ¿Y ellos qué hicieron? Siguieron predicando el nombre de Jesucristo con alegría y con gozo. En Hechos 7, Esteban testifica de Jesús ante el concilio judío y es apedreado hasta la muerte. Pero sus últimas palabras fueron el Evangelio. En el Nuevo Testamento Jesús nos da el mandamiento de testificar continuamente. Y me gustaría leer un versículo que es muy conocido, Mateo 28, versículo 18 en adelante, que dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo sé, mis hermanos, que este texto es sumamente conocido, pero justamente aquí está el peligro. Esto hace que no lo estudiemos como corresponde. Por eso permítanme mencionar 3 cosas sobre este texto. Lo primero que nosotros vemos acá es que la autoridad es ¿de quién? De Jesucristo, nuestro Señor. Toda autoridad es de Jesucristo. Mis hermanos, las misiones, nuestra predicación, nuestra vida en el Evangelio está bajo la autoridad del Señor Jesucristo. No depende de tus capacidades oratorias, no depende de tu estatus, no depende de cuánta teología tú sabes. La autoridad es de Jesucristo. La autoridad es de nuestro Señor. Por eso es que nosotros, con ímpetu, deberíamos predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, porque estamos bajo la autoridad de nuestro Señor.
La autoridad no te la da el pastor, ni el presbítero, ni los oficiales, ni tus años de antigüedad. La autoridad te la da Jesucristo. Amén. Lo segundo es que en estos versículos encontramos un verbo. Y ese verbo dice id, que podría ser mejor traducido como yendo. Queriendo decir que mientras vives tu vida, hagas discípulos. Y esto rompe con nuestro concepto misional. Nosotros creemos que hacer misiones es separar a un hombre, a una mujer, para que vaya fuera del país o a otras ciudades a predicar. Pero lo que realmente Jesucristo demanda en este texto es que cada uno de nosotros somos misioneros. Y que nuestra vida debe ser vivida para glorificar a Dios y vivir y predicar el Evangelio. Amén. Y lo tercero, mis hermanos, es que en todo este proceso Cristo estará con nosotros. La fórmula perfecta. Tienes acá la autoridad de Jesucristo. Tienes al final la compañía de Jesucristo. Por lo tanto, podemos predicar porque la autoridad es del Señor y Él nos acompaña. No estamos solos en esto. No estamos solos, mis hermanos. El Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si Pablo no se avergonzaba del Evangelio, si los hombres en la historia durante el Antiguo y el Nuevo Testamento no se han avergonzado del Evangelio, sino que con valentía se enfrentaron a los peligros, ¿por qué nosotros hoy nos avergonzamos del Evangelio? ¿Por qué no cumplimos con nuestro llamado? ¿Por qué cuando estamos en el colegio, en la universidad, en nuestro trabajo, en la casa, nos avergonzamos de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Será porque realmente no estamos convencidos de lo que creemos? Porque cuando uno está convencido de lo que cree, cuando a uno le gusta mucho algo, ¿qué hace? Cuando a uno le gusta mucho una película, una serie, la comenta, la comparte, la investiga, la ve nuevamente, la recomienda. Si nosotros decimos que somos cristianos y creemos que el Señor es nuestro Salvador y que es el único camino y que es la verdad y que es la vida, ¿por qué entonces no hablamos de eso? Durante el COVID, durante la pandemia, muchos alegábamos por tener que usar el tapaboca o el cubreboca. Y yo creo, mis hermanos, que la iglesia ha tenido un cubreboca desde hace mucho tiempo. No ha sido capaz de cumplir con su única misión: predicar el Evangelio. ¿Será que creemos que no vale la pena dejarlo todo por servir a Cristo? Y yo sé que el corazón de alguno de los presentes puede estar levantando defensa, porque nuestro corazón es así, pecaminoso, y trata de aplacar nuestra culpa justificándose. Y alguno puede estar diciendo, es que yo no tengo tiempo, es que yo no tengo las herramientas, es que soy muy joven, es que ya soy muy anciano, es que estoy recién haciendo catecúmenos, es que estoy justo en una etapa de la vida en donde estoy muy ocupado, es que yo. Dices que no tienes herramientas y no tienes conocimiento, pero no lees la Biblia.
No vienes a las reuniones de oración. No vienes a los estudios bíblicos. No lees libros de teología. No le tomas intereses a los sermones. Hoy existen millones de herramientas para adquirir conocimiento y para capacitarnos. No hay excusas. No hay excusas. El Evangelio es poderoso por sí mismo. El Evangelio es efectivo sin adornos. Eso quiere decir que no tienes que saber mucho, que no tienes que saber palabras sofisticadas, que no tienes que tener todas las respuestas sobre la Biblia. El Evangelio es efectivo por sí mismo. El Evangelio tiene poder porque habla de nuestro Señor Jesucristo, de su reino, de su señorío, de su grandeza, de su justicia, de su poder, de su amor incondicional, de una salvación eterna y gratuita. Nosotros, por tanto, debemos hacer todo lo posible por cumplir con nuestro llamado. Anunciar de la hermosura de nuestro Dios. Y quisiera terminar leyendo una canción. No se las voy a cantar porque los amo. Amén, amén, dicen por ahí. La canción se llama Lo que pasó, pasó. No. Lo que pasó en la cruz, de un cantante urbano cristiano que se llama Alex Zurdo. Ya se las voy a cantar. Me propongo a seguir cumpliendo bien con mi llamado, predicando a Cristo crucificado y resucitado, a enfocarme en el momento donde estuvo la verdad, el momento donde todos recibimos libertad. ¿Cómo voy a olvidarme si ese era mi merecido? Un cristiano que no hable de la cruz no me hace sentido. Mis respetos, yo espero que me hayan entendido. Atraviesa la cruz y serás realmente bendecido. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor por lo que sucedió en aquel madero? ¿Dónde quedó ese amor, mis hermanos? ¿Dónde quedó la pasión de los primeros cristianos que estaban dispuestos a arriesgarse por completo por anunciar que Cristo es Rey y Señor? Reflexionemos sobre nuestra pasión y nuestra comprensión acerca de la cruz. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Señor, delante de ti